¿Estaban preocupados los aliados de que el día D fracasara? Puedes apostar que sí. El día D es completamente único en la historia militar. Nada similar se había intentado antes. Los asaltos anfibios son las operaciones militares más difíciles y virtuosas. Los aliados iban a intentar uno a una escala incomparable con cualquier cosa hecha anteriormente. En un solo día, 150.000 hombres iban a cruzar el canal y tratar desesperadamente de asegurar su posición en Francia. Pero les esperaba una formidable gama de defensas. El muro atlántico de Hitler. Los hombres tendrían que superar minas, ametralladoras y mucho más antes de poder asegurar la cabeza de playa. Muchos irían a sus muertes. Con retrospectiva, sabemos lo que sucedió en el día D. Fue un éxito tremendo, el primer paso en el camino hacia la liberación de Francia. Pero es fácil olvidar que esto no siempre estuvo garantizado. Muchos comandantes tenían serias dudas sobre lo que estaban haciendo. Algunos pensaban que las bajas serían inaceptablemente altas, otros que fracasaría por completo. En este video quiero repasar todas las preocupaciones, desde el clima que desviaba a los hombres fuera de curso, hasta un grupo particularmente amenazador de divisiones de Panzer. Pero antes, echemos un vistazo a lo que enfrentaban los aliados: el formidable muro atlántico de Hitler. Si la idea de vencer el muro atlántico de Hitler te atrae, te va a encantar el patrocinador del video de hoy, Supremacy 1914. Supremacy 1914 es un juego de estrategia en línea en tiempo real, donde tú eliges un país para liderar durante la Primera Guerra Mundial. Puedes luchar con hasta 500 jugadores en partidas en tiempo real que pueden durar semanas sin completar. Tú eliges diversas unidades diferentes para construir tu ejército, incluyendo caballería, tanques y aviones. Luego, eliges tu estrategia. Elegirás la agresión y tratarás de vencer a tus oponentes en el campo de batalla, o forjarás alianzas y lograrás la supremacía por medios diplomáticos. Supremacy 1914 se puede jugar tanto en PC como en móvil, así que puedes jugar cuando estés en casa o fuera de ella. Los nuevos usuarios pueden recibir una oferta de 15.000 de oro y una suscripción premium de un mes gratis usando el enlace en la descripción. Francia cayó famosamente ante la Alemania nazi en solo 6 semanas, en 1940. Si te gustaría saber más al respecto, ya he hecho un video sobre aquello. Todo sobre por qué Francia colapsó tan rápido. La derrota de Francia fue por supuesto un logro increíble de la Alemania nazi. Sin embargo, dado que no pudieron conquistar Gran Bretaña, siempre existía el riesgo de que fuera utilizado como un trampolín para una invasión aliada. Para evitar esto, Hitler ordenó que la costa se convirtiera en una fortaleza impenetrable. Era un proyecto enorme. Quería fortificar toda la costa, desde el sur de Francia hasta el norte de Noruega. Para mayo de 1944 se habían construido casi 10.000 búnkers de concreto a lo largo de toda la costa. Esos búnkers estaban hechos de concreto armado y eran resistentes a casi cualquier cosa que los aliados pudieran lanzarles. En total se utilizaron 17 millones de metros cúbicos de concreto, suficiente para 85 rascacielos modernos. En las playas frente a esos búnkers había una variedad de defensas letales, kilómetros y kilómetros de alambre de púas que enredarían a la infantería enemiga, dejándolos como blancos fáciles para las ametralladoras. Muchas de las defensas eran baratas y simples, diseñadas simplemente para hacer obstrucciones. Había defensas contra tanques conocidas como erizos checos. Cualquier tanque que intentara conducir sobre uno sería levantado del suelo e inmovilizado. Un papel similar lo desempeñaban las pirámides de concreto y las grandes puertas de acero. Alemania también colocó una gran cantidad de minas. Había 6.5 millones solo en Normandía. Las más aterradoras eran las minas que saltaban al aire antes de explotar, conocidas como minas S. Cuando se pisaban se lanzaban 1 metro en el aire antes de explotar una letal lluvia de metralla en todas direcciones. La detonación de una sola mina podría matar a numerosos hombres. También había peligros acechando en el mar. Se colocaron minas antitanque en postes de madera y se clavaron en la arena. Cuando era marea alta, estarían bajo el agua, justo debajo de las olas. Si un vehículo de infantería golpeaba uno de ellos, la mina explotaría y hundiría el barco. En general, las defensas hacían una invasión extremadamente difícil. Su principal objetivo era retrasar al enemigo, mantenerlo atado en las playas hasta que se pudiera lanzar un contraataque. Tierra adentro había refuerzos listos, incluyendo 10 divisiones de tanques preparadas para empujar a los aliados de vuelta al mar. Entonces, los aliados tenían un desafío formidable por delante. Se dice que los asaltos anfibios son las operaciones más difíciles de toda la guerra, y llevar a cabo uno contra tales defensas sería extremadamente difícil. Involucraría a millones de personas, desempeñando todo tipo de roles diferentes. Una de las razones por las que los aliados estaban tan preocupados se debía a un intento de desembarco anfibio 2 años antes, en la ciudad de Dieppe. Los aliados esperaban que el factor sorpresa fuera suficiente para ganar la batalla, pero resultó ser un fracaso espectacular. No habían estudiado la pendiente y la geología de las playas.
No habían planeado bien sus rutas tierra adentro desde las playas y no sabían lo suficiente sobre las fortificaciones alemanas. La falta de comunicación entre los hombres en el mar y en la tierra llevó a que las embarcaciones de desembarco fueran enviadas cuando no había espacio en la playa. 29 tanques sí llegaron, pero muchos apenas podían moverse debido a la superficie suelta en la playa. De los 10.000 hombres involucrados, unos 3.000 murieron o fueron hechos prisioneros. En general, fue un desastre. Ahora, 2 años después, los aliados estaban decididos a evitar cometer los mismos errores nuevamente. Primero tuvieron que decidir sobre el lugar de aterrizaje. Teóricamente podrían haber aterrizado en cualquier lugar, desde el sur de Francia hasta el norte de Noruega, pero por razones logísticas y de apoyo aéreo no podían estar demasiado lejos de Gran Bretaña. Cualquier zona de aterrizaje necesitaba estar dentro del alcance de sus aviones de combate. El lugar obvio había sido Calais, ya que estaba más cerca de Gran Bretaña. Habría sido más fácil proporcionar apoyo aéreo que ofrecía la línea más directa hacia Alemania. Sin embargo, al ser el objetivo más obvio, había sido fuertemente fortificada. Otra posibilidad era Normandía. Tenía playas anchas y profundas que serían perfectas para desembarcar hombres y material. Estaba dentro del alcance de los aviones de combate y proporcionaba un excelente puerto al que los aliados podían enviar suministros y refuerzos. Sin embargo, se necesitaba realizar una enorme cantidad de investigaciones para determinar si era adecuada. La Real Fuerza Aérea realizó más de 3.000 vuelos de reconocimiento para fotografiar las playas. Los aliados querían conocer cada centímetro del terreno, la pendiente de cada playa, las defensas alemanas y las rutas para llegar tierra adentro. En todos esos aspectos, Normandía fue juzgada adecuada. Incluso se pidió a los ciudadanos británicos que enviaran sus fotos de vacaciones en Francia, para que los planificadores pudieran reconstruir el terreno. Otra pregunta crucial era qué tipo de arena tenía. Recuerda que en el ataque de Dieppe 2 años antes, la grava suelta había dejado a muchos de los tanques aliados incapaces de moverse. Eso no podía volver a suceder. La arena tenía que ser capaz de soportar el peso de los tanques. Para asegurarse de eso, los aliados necesitaban que hombres fueran allí y tomaran muestras de la arena de Normandía. Eso sucedió 6 meses antes del día D. 2 hombres de los ingenieros reales viajaron en un bote pequeño justo frente a la costa de Normandía, armados solos con un cuchillo de comando y una pistola. Nadaron hasta la orilla. Allí, apenas evitando ser descubiertos por los alemanes, tomaron las muestras de arena y nadaron de regreso a su bote. La arena era adecuada. El día D ocurriría en Normandía. Con Normandía elegida como el lugar de desembarco, los aliados pudieron comenzar una de las partes más importantes de su estrategia: engañar a los alemanes sobre dónde iba a ocurrir el asalto. Los aliados pretendieron que iban a atacar en varios lugares diferentes. Para simular un ataque a través de Noruega, crearon un ejército falso en Escocia y produjeron señales de radio falsas para simular un campamento militar. Incluso hubo incursiones de bombardeo en objetivos militares e industriales. Ese truco podría haber realmente engañado a los alemanes, haciéndoles creer que un ataque podría ocurrir allí, ya que Hitler mantuvo 400.000 hombres en Escandinavia. Los aliados también tenían un plan para convencer a los alemanes de que la invasión vendría en Calais. Eso no fue tan difícil, ya que Calais era el objetivo obvio. Los aliados famosamente crearon el totalmente ficticio Primera Unidad del Ejército de los Estados Unidos, que supuestamente era liderado por el general estadounidense más famoso, George Patton. Patton era el general que los alemanes temían más. Era un hombre feroz que abofeteaba a sus soldados y tenían neurosis de guerra. Se dedicó un gran esfuerzo al ejército falso. Se utilizaron aviones y tanques falsos para engañar a los aviones de reconocimiento alemanes. Se construyeron edificios enteros para hacer que el ejército pareciera real. Todo eso fue respaldado por un trabajo de espionaje asombroso y francamente impresionante. La historia más famosa es la del español Juan Pujol García, con el nombre clave Garbo. Él convenció tan exitosamente a los nazis de que trabajaba para ellos, que el mismo Hitler le otorgó la Cruz de Hierro. Hizo que creyeran que dirigía una red de espionaje de 27 espías en el Reino Unido, y muchos de sus informes fueron leídos personalmente por Hitler. Garbo desempeñó un papel enorme en persuadir a los alemanes de que el ataque aliado vendría en Calais, lo cual fue increíblemente importante y valioso para los aliados. Incluso después del desembarco en Normandía, los nazis siguieron creyendo que era solo una distracción y que el ataque principal vendría después, en Calais. 22 divisiones permanecieron allí durante semanas después del día D. Otra parte importante del plan fue debilitar las posiciones alemanas con una campaña de bombardeos. Los bombardeos comenzaron en junio de 1943, un año antes del día D. Por supuesto, aumentaron drásticamente a medida que se acercaba el día D. En los 2 meses previos al día D, los aliados arrojaron casi 200.000 toneladas de bombas sobre Francia, más de 10 veces lo que los alemanes habían arrojado sobre Londres durante el Blitz.
Uno de los objetivos más importantes era la Fuerza Aérea Alemana. Los aliados necesitaban absoluta supremacía aérea en el día D, por lo que la Fuerza Aérea Alemana debía estar totalmente paralizada. Se lanzaron bombas sobre los aeródromos, pero también sobre las fábricas que producían estos aviones. Eso resultó increíblemente exitoso. El día D, los alemanes solo tenían disponibles 700 aviones para contrarrestar los 10.000 de los aliados. Otro objetivo clave eran las estaciones de radar. Si las estaciones de radar alemanas estaban funcionando, sería mucho más difícil para los aliados mantener oculta la ubicación del desembarco. También les permitiría responder mucho más rápido cuando finalmente ocurriera el ataque. La destrucción de las estaciones de radar fue increíblemente efectiva. Para el día D, casi todas las 92 estaciones de radar habían sido destruidas. A lo largo de la costa de Normandía no funcionaba ninguna. La invasión en sí iba a implicar, por supuesto, una enorme cantidad de cosas diferentes ocurriendo simultáneamente. Primero, 24.000 paracaidistas serían lanzados tierra adentro, justo después de medianoche. Debían capturar varios objetivos estratégicamente importantes, ciertos puentes y carreteras. El propósito principal de eso era dificultar cualquier contraataque alemán potencial. Al mismo tiempo, aproximadamente 7.000 barcos partirían de la costa inglesa y avanzarían hacia Normandía. Las operaciones navales requerían casi 200.000 hombres. Con el mar alrededor de Normandía plagado de minas, delante de la escolta iban los buscaminas. De hecho, algunos de los primeros hombres en morir fueron los de uno de estos buscaminas, que golpeó una mina y se hundió. Otros barcos tenían la tarea de bombardear las fortificaciones costeras para debilitarlas lo máximo posible antes de que los hombres desembarcaran. Por supuesto, una gran cantidad de los barcos llevaban a los 150.000 hombres que desembarcarían en las playas. Los primeros hombres desembarcarían alrededor de las 6:30 de la mañana y lucharían contra el fuego de las ametralladoras y los campos de minas hacia arriba en la playa. Los hombres debían desembarcar en 5 playas diferentes e idealmente para el final del día se habrían juntado. Una vez establecida la cabeza de playa, se enviarían enormes cantidades de refuerzos desde Inglaterra. 500.000 de hombres estaban esperando, listos para cruzar. Uno de los mayores desafíos sería cómo suministrar un ejército tan grande. Absolutamente todo lo que necesitaban, desde municiones hasta papel higiénico y afeitadores, tendría que ser transportado desde Inglaterra. Ahora bien, eso sería mucho más fácil de hacer con grandes barcos que pudieran transportar mucha carga. Sin embargo, los grandes barcos tienen el problema de que no pueden acercarse demasiado a la playa. La solución normal a este problema es, por supuesto, utilizar puertos. Los puertos tienen dos principales características. Primero, tienen aguas profundas justo al lado de la tierra, lo que permite que los grandes barcos se acerquen mucho al muelle. Segundo, tienen barreras para romper las olas y hacer que el agua en el puerto sea mucho más tranquila que en el mar abierto. Normandía, en realidad, no tenía puertos naturales. El más cercano estaba en la ciudad de Cherburgo, y no había forma de saber cuándo los aliados podrían tomarlo. Esto dio lugar a una de las partes más asombrosas del plan del día D. Iban a utilizar enormes puertos portátiles que serían trasladados de Inglaterra a Francia. Se llamaban puertos Mulberry, y tomaron decenas de miles de hombres y meses para crear. Entonces, si ese era el plan, ¿cómo le estaban pasando los comandantes aliados? Bueno, estaban, como te imaginarás, extremadamente estresados. A pesar de que habían hecho todo lo posible para asegurar el éxito, sabían que había una posibilidad de fracaso. El primer ministro británico Winston Churchill estaba muy nervioso. En una carta al presidente estadounidense FDR escribió: "No dudo de nuestra capacidad para desembarcar y desplegarnos. Sin embargo, estoy profundamente preocupado por la situación que podría surgir entre el día 30 y el 16. Mi querido amigo, esta es la operación más grande que jamás hayamos intentado". El comandante militar británico más importante tenía serias dudas sobre todo el plan. Escribió: "Estoy muy inquieto por toda la operación. En el mejor de los casos, no cumplirá con las expectativas de la mayoría de la gente, que no sabe nada de sus dificultades. En el peor de los casos, bien podría ser el desastre más espantoso de toda la guerra". El jefe de la Fuerza Aérea Británica también era pesimista. Estaba convencido de que el lanzamiento de paracaidistas sería un fracaso total y que vería grandes pérdidas de hombres y aviones. Repetidamente dijo que fallaría a Eisenhower, el comandante supremo. Eso solo empeoró la ansiedad de Eisenhower y lo hizo cuestionar su propio valor y juicio. El mismo Eisenhower estaba tan estresado que fumaba sin parar. El día antes de la invasión, incluso escribió el discurso que daría en caso de fracasar. Escribió lo siguiente: "Nuestros desembarcos no han logrado obtener una posición satisfactoria y he retirado a las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, el aire y la armada hicieron todo lo que la valentía y la devoción al deber podían hacer. Si hay algún reproche o culpa que se le atribuye al intento,
es solo mío. Si la operación hubiera fracasado, sería difícil exagerar cuánto desastre habría sido. Parte de esto se debía a que todos podían ver el inminente inicio de la Guerra Fría. Para ese entonces estaba claro que Estados Unidos y la Unión Soviética iban a terminar siendo adversarios en una guerra por el dominio por el mundo. Los soviéticos estaban avanzando rápidamente hacia Europa desde el este, y mientras más tiempo tardaran los aliados en invadir el continente, más de Europa caería ante el comunismo. Lo peor que podría haber sucedido en el día D habría sido que las tropas no lograran asegurar una cabeza de playa y fueran empujadas completamente de regreso al mar. Eso, por supuesto, habría significado una pérdida asombrosa de vidas. Decenas de miles de hombres habrían muerto. Si eso hubiera ocurrido, los alemanes se habrían reforzado y potencialmente pasaría todo un año hasta que se pudiera intentar una nueva invasión. Esto le habría dado tiempo a los alemanes para continuar el bombardeo de Inglaterra con sus misiles B-1 y B-2. Aún más aterrador, habría dado tiempo al plan nazi de crear un arma nuclear. Hay que recordar que era muy difícil para los aliados saber qué tan cerca podrían estar los alemanes de lograr eso. Otra razón por la que el día D no podía fracasar fue el enorme costo monetario que implicaba. Había puesto una gran presión sobre los recursos aliados. Aproximadamente 2 millones de personas estaban involucradas. Dicho esto, garantizar el éxito fue extremadamente difícil. Toda la enorme operación necesitaba funcionar como un reloj. El fracaso de un asalto podría afectar el éxito del otro. Cada comandante era muy consciente de que cualquier error que cometieran costaría vidas. Cualquier error podría dejarlos con la sangre de miles de hombres en sus manos. Potencialmente, sus reputaciones estarían arruinadas por el resto de sus vidas. Para esos hombres, muchos de los cuales tenían enormes reputaciones y mucha fama, había mucho en juego. Entonces, ¿qué preocupaba a los comandantes aliados exactamente? ¿Qué los mantenía despiertos por la noche? Bueno, con un plan tan enorme y complicado como el día D, es obvio que había una cantidad casi infinita de cosas que podrían salir mal. ¿Habían sido engañados los alemanes sobre la ubicación con éxito? ¿Habían descubierto de alguna manera dónde tendría lugar y lo habían fortificado más de lo que los aliados sabían? ¿Realmente necesitaba ver el número mínimo de tropas alemanas en Normandía para que el plan funcionara? Otra preocupación clave era si los alemanes serían capaces de lanzar un contraataque devastador. Incluso si las cabezas de playa se hacían con éxito, los aliados serían vulnerables durante días después de los desembarcos. Si incluso unas pocas divisiones de tanques pudieran llegar al área dentro de los primeros días, podrían dificultar mucho las cosas. Otra gran preocupación era si había defensas de las cuales no estaban al tanto. Por ejemplo, los aliados descubrieron muy tarde las minas antitanques bajo el agua. Eso significaba que en último momento tuvieron que cambiar el plan, tuvieron que cambiar la hora en que ocurriría el ataque. Esas minas significaron que los aliados tenían que desembarcar con marea baja, lo que significaba que desembarcarían 2 horas y media más tarde de lo inicialmente planeado. Eso luego tuvo que ser cambiado nuevamente en una de las playas cuando se descubrió que había bancos rocosos. Allí tendrían que desembarcar con media marea. Una de las mayores preocupaciones para los aliados en realidad no se relacionaba a los alemanes, sino con algo más mundano, algo que ha arruinado tantos planes a lo largo de la historia, incluido mi viaje a Europa: el clima inglés. Los aliados eran muy conscientes de que el clima iba a ser uno de los factores más determinantes en su éxito. Las operaciones aéreas requerían cielos despejados. Si había nubes, los aviones no podrían ver dónde estaban lanzando sus bombas y paracaidistas. Podemos ver que esa era una preocupación válida por lo que realmente sucedió en el día D. En una de las playas, la cobertura de nubes llevó a que los paracaidistas fueran lanzados en una ubicación completamente incorrecta. El clima era una gran fuente de estrés para los planificadores, no solo porque no tenían ningún control sobre él, sino también porque es imposible predecirlo con certeza. El clima es impredecible, y por lo tanto su predicción solo puede ser probabilística. Lo que añadía estrés a todo esto era el hecho de que solo habían unos pocos días del mes que eran adecuados para la operación. Los bombarderos necesitaban una luna llena para poder ver a sus objetivos. Las mareas también tenían que ser correctas. Eso significaba que si las condiciones meteorológicas no eran correctas en los pocos días que eran adecuados según la luna y las mareas, toda la operación habría tenido que ser retrasada por semanas. Eso podía no sonar tan mal, pero habría sido un desastre. Cientos de miles de hombres estaban en vilo, esperando órdenes. Muchos estaban esperando en barcos realmente apretados. Tal retraso habría tenido un terrible efecto en la moral. También habría sido cada vez más difícil evitar que los alemanes supieran dónde iba a tener lugar el ataque. El secreto habría sido más difícil de mantener. Afortunadamente para los aliados, al final no tuvieron que retrasarse semanas, sino un día. El día D estaba inicialmente previsto para el 5 de junio, pero el 6 y el 7 también eran posibilidades. Después de eso, no sería posible durante semanas.
Todo dependía de lo que dijeran los meteorólogos. El jefe del equipo de pronóstico de clima era James Stagg. Era él quien le diría a Eisenhower cuándo seguir adelante. Stagg tenía uno de los trabajos más estresantes de todos los planificadores. Tenía que presentar a Eisenhower pronósticos para los 3 días, pero ninguno de los meteorólogos de su equipo podía ponerse de acuerdo sobre lo que el clima podría ser incluso para un día. Los otros planificadores no parecían tener mucha simpatía por la desafortunada posición de Stagg, siendo responsable de cosas que en gran medida dependían del azar. Cuando llegó a la reunión para presentar a Eisenhower los pronósticos, Eisenhower le preguntó bruscamente: «Bueno, Stagg, ¿qué tienes para nosotros esta vez?». Otros hombres fueron aún peor que eso, rozando lo sádico. Un teniente le dijo: «Buena suerte, Stagg. Recuerda que te colgaremos del poste de luz más cercano si no adivinas bien el clima». En la reunión, Stagg dijo que el clima iba a empeorar significativamente el 5. Cuando Eisenhower le preguntó qué pasaría el 6 y el 7, tuvo que admitir que simplemente no lo sabía. Con esa información, Eisenhower decidió retrasar. El día D no sucedería el 5. Dado que Stagg había predicho que el clima sería malo, ahora estaba en la posición de que si el clima no era malo, terminaría humillado. Podría haberle costado a los aliados su mejor oportunidad con su pronóstico incorrecto. De hecho, parecía que ese podría ser el caso. Cuando Stagg se despertó el 4, el cielo estaba despejado y había poco viento. ¿Había desperdiciado el mejor momento para los aliados? En el desayuno no pudo ni ver a los otros oficiales. Afortunadamente, para la conciencia de Stagg, eso no duró. A medida que avanzaba el día, el clima empeoraba mucho. Stagg había tenido razón al abogar por el retraso. Aún así, el retraso causó enormes problemas. ¿Qué sucedería con las decenas de miles de hombres que estaban apretados en sus barcos? Seguramente no podrían quedarse en ellos durante 24 horas. Se habían enviado enormes cantidades de barcos que tendrían que regresar para cargar combustible. Algunos de los pequeños barcos ni siquiera tenían radios, por lo que no se le podía contactar. Se enviaron barcos más grandes para guiarlos de vuelta. Como puedes imaginar, con todos estos barcos aliados dando vueltas por Normandía, el riesgo de que los alemanes descubrieran el ataque era extremadamente alto. Si eso sucedía y los alemanes enviaban refuerzos significativos a Normandía, las fuerzas aliadas podrían potencialmente estar entrando directo a una masacre, sin esperanza de éxito. Y por si fuera poco, no era posible saber si los alemanes los habían descubierto o no. El día D, ahora, se daría provisionalmente el 6 de junio, pero por supuesto no había garantía de que el clima mejorara. En la tarde del 4, Stagg fue llamado nuevamente para conversar con Eisenhower. En ese momento las cosas no pintaban bien. La lluvia y el viento golpeaban las ventanas. Para las decenas de miles de hombres que estaban soportando ese clima en barcos apretados, eso debió ser un infierno absoluto. En el cuartel general había un ambiente de depresión. Las cosas no pintaban bien para el 6. Stagg comenzó a hablar con los comandantes. «Caballeros, desde que presenté el pronóstico ayer se han producido desarrollos rápidos e inesperados sobre el Atlántico Norte». Luego, continuó diciendo que pensaba que habría una ligera mejora en el clima. No sería una mejora ideal, pero sería aceptable. Inmediatamente estallaron discusiones fervientes. El jefe de las fuerzas navales exclamó que si el día D iba a suceder el 6, debía informar a sus fuerzas en la próxima media hora. También dijo que si se preparaban para el 6 y no sucedía, no podrían hacerlo el 7. A la mañana siguiente, la del 5, los datos de pronóstico del viento seguían viéndose mejor. Stagg pudo decir con más certeza que el clima sería aceptable. La decisión estaba tomada. El día D sucedería el 6. Ahora solo tenían que rezar para que el pronóstico fuera preciso. Al final, el clima estuvo bien. No causó enormes problemas. Dicho esto, sí causó suficientes problemas como para demostrar que los planificadores tenían razones para preocuparse. Hubo una capa de nubes que causó complicaciones. Esto hizo que los bombarderos en la playa de Omaha no pudieran ver sus objetivos y fallaran. Se lanzaron 1.700 toneladas de bombas sin matar a una sola persona. El bombardeo naval de las defensas costeras sufrió un problema similar y causó mucho menos daño del esperado. La mala visibilidad también causó problemas para los paracaidistas. Las nubes significaron que los aviones que transportaban a los paracaidistas no podían volar en formación cerrada, y por lo tanto, muchos paracaidistas fueron lanzados lejos de sus zonas de aterrizaje previstas. Muchos aviones volaban tan bajo que estaban bajo fuego tanto de artillería antiaérea como de ametralladoras. Algunos paracaidistas murieron al impactar cuando sus paracaídas no tuvieron tiempo de abrirse, y otros se ahogaron en los campos inundados. Así que el clima fue una de las mayores preocupaciones para los aliados, pero por supuesto no la única. Otra gran preocupación era si las tropas siquiera podrían superar las defensas. Mientras avanzaban desde las embarcaciones de desembarco y por las playas serían extremadamente vulnerables.
¿Sería el caso de que los hombres fueran arrasados por ametralladoras y empujados de vuelta al mar? Se esperaba que la tasa de bajas fuera del 30%, lo que significaría alrededor de 50.000 hombres en un solo día. No olvides que para los aliados cada muerte contaba. No luchaban como, por ejemplo, Rusia, donde las vidas se trataban como prescindibles. Era el deber del comandante hacer todo lo posible para minimizar las bajas tanto como fuera posible. No se trataba solo de si la operación era exitosa, sino de si personalmente habían sido un comandante honorable. Un error que causara la muerte de sus hombres los perseguiría por el resto de sus vidas. Al final, esta fue un área donde los aliados se preocuparon más de lo necesario. Mientras que predecían una tasa de bajas del 30%, la cifra real fue alrededor del 8%. Algunas playas fueron peores que otras. La peor con mucho fue Omaha, donde murieron 2.000 hombres. La situación fue tan mala que los aliados incluso estaban considerando evacuar Omaha en un momento dado. Afortunadamente, eso no fue necesario. Se lograron establecer las cabezas de playa con relativamente pocas bajas. Dicho esto, los aliados en realidad no lograron los objetivos que esperaban en el primer día. Esperaban que las 5 playas pudieran unirse en un solo frente, y eso no sucedió hasta varios días después. Uno de sus objetivos más importantes era tomar la ciudad de Caen. Eso era particularmente importante porque era un centro de carreteras, y por lo tanto cualquier contraataque alemán probablemente pasaría por allí. Un fuerte contraataque fue una de las principales preocupaciones para los aliados. Después de todo, incluso si aseguraban con éxito una cabeza de playa, serían muy vulnerables durante días. Sabían que los alemanes tenían 10 divisiones Panzer estacionadas alrededor de París. Esos son alrededor de 2.000 tanques. Si pudieran llegar a Normandía rápido, podrían empujar a los aliados de vuelta al mar. Básicamente era una carrera. Los aliados tenían que llevar tantos hombres y tanques como pudieran a la cabeza de playa antes de que llegaran los panzers alemanes, lo que pensaban que llevaría 5 días. Por esa razón, los panzers tenían que ser ralentizados y obstaculizados tanto como fuera posible camino a Normandía. Con ese fin, una de las principales tareas de los paracaidistas era volar puentes. La resistencia francesa también iba a participar en eso. Al final, los aliados tuvieron una carta bajo la manga que seguro no conocían: la incompetencia de este completo lunático. Los 2.000 tanques alrededor de París en realidad solo podían moverse con el permiso expreso de Hitler. Sin su autoridad, no estaban autorizados a hacer absolutamente nada. Lo que hizo que eso fuera aún más problemático para los alemanes fue que Hitler se levantaba tarde. Se despertaba tarde y no le gustaba que lo despertaran innecesariamente. Incluso mientras día D estaba en progreso, nadie se atrevió a despertarlo. Ese día se despertó al mediodía, casi 12 horas después del inicio de la invasión. Aún así, no actuó rápido. Los Panzer alrededor de París no fueron enviados hasta aproximadamente las 4 p.m. Incluso entonces tenían que avanzar extremadamente lento, porque ahora era de día, por lo que eran vulnerables al bombardeo aliado. Realmente no pudieron avanzar hasta el anochecer. Esos Panzer no se unieron a la batalla durante 2 días enteros, lo que fue una enorme bendición para los aliados, dándoles tiempo extremadamente valioso. Para ese momento tenían fuerzas suficientes en Normandía para repelerlos. Con los aliados establecidos en Normandía, la derrota de Hitler estaba un paso más cerca de hacerse realidad. Como todos sabemos ahora, el día D y la liberación de Francia eventualmente fueron un éxito. Tomaría una enorme cantidad de vidas, pero eventualmente el imperio nazi caería. Dicho esto, es importante recordar que no siempre fue algo seguro. Si algunas cosas hubieran pasado diferente, tal vez recordaríamos el día D como uno de los mayores desastres en la historia militar. Pero, afortunadamente, así no ocurrió. Si quieres saber cómo Alemania llegó a aceptar su responsabilidad durante el Holocausto, te invito a suscribirte, ya que estoy trabajando en un video del tema que pronto estará disponible en el canal. Muchas gracias por ver. Gracias de nuevo a Supremacy 1914 por patrocinar el video de hoy. Únete hoy para recibir 15.000 de oro y la suscripción premium de un mes gratis usando el enlace en la descripción. Elige tu país favorito para liderar en la Primera Guerra Mundial y descubre si puedes ganar la guerra y dominar Europa.